a ver dependiendo del medio y de las características, ya sea de género o de género y especie. Para cada medio de cultivo vimos que hay están, por así decirlo, divididos entre un grupo de microorganismos que podemos aislar en ese medio de cultivo de bacterias. Hablamos de bacterias específicamente, aunque hay algunos otros medios que se pueden usar para levaduras, por ejemplo. Pero en este caso, pues vamos a ver únicamente para bacterias. Entonces, el objetivo de esta práctica es aplicar los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo tanto en teoría como en práctica de la estructura, función y los principios nutricionales de la diversidad metabólica que tienen los organismos procariotas en las técnicas de laboratorio para que ustedes como estudiantes puedan llevar a cabo el aislamiento y la caracterización morfológica de bacterias. Entonces, en muchas de las muestras que conocemos, ya sean de muestras clínicas, de alimentos, ambientales, etcétera, estos contienen una mezcla de microorganismos. Entonces, en cada muestra podemos encontrar ciertas bacterias pertenecientes de esa muestra. Por ejemplo, en un exudado faríngeo, pues lo más común que nos vamos a encontrar son estafilococos, estreptococos. Un hisopado de heridas, también son muy comunes los estafilococos, ya que forman parte de la microbiota de la piel, etc. En el suelo, pues podemos encontrar un montón de bacterias, pero ahí podríamos encontrar también bacterias esporuladas, etc. Entonces, cada muestra vamos a encontrar varias clases diferentes de bacterias. Esto también depende de las muestras. Hablando, por ejemplo, de muestras clínicas, pues hay unas muestras que se supone que están estériles. En lo que estamos hablando de sangre o líquido cefalorraquídeo, esos debe estar estéril. No tenemos ningún tipo de bacteria en sangre ni en líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando nosotros procesamos una muestra de ese tipo, comúnmente es por un microorganismo, pero a veces si le toca la mala suerte al paciente, pudiera haber más. Pero otro tipo de muestras como el exudado faríngeo o de heces son parte de la microbiota de nosotros y ahí sí podemos encontrar una gran cantidad de microorganismos. Entonces, estas muestras, si lo sembramos en la superficie de una placa, de un medio sólido, pues se van a formar colonias, que estas pues van a ser copias exactas del microorganismo original. Esto siguiendo la teoría de que de una colonia, ya sea a partir de una espora o una célula vegetativa, no, más bien, a partir de una célula vegetativa o de una espora, se va a originar una colonia. Entonces, estas colonias bacterianas tienen una característica, dependiendo de su género y especie, muy distintivo. Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos hay algunas colonias que son más grandes, otras más pequeñas. Hay algunas que son amarillas, naranjas, beige, blanquecinas. También tiene diferentes bordes, hay algunos que tienen bordes lisos, otros que están un poquito lobulados, etc. Entonces, estas morfologías que nosotros vemos son muy importantes ya en el momento de cultivar a las bacterias en estos medios de cultivo selectivos y diferenciales. Y tenemos nosotros que conocer los medios de cultivos, su composición, para qué tipo de microorganismos nos va a servir, para que esto al final podamos aplicar todos estos conocimientos y poder hacer una identificación presuntiva. Este podría decirse que es el primer paso para llegar a una final identificación. Entonces, el primer paso sería inocular una muestra en un medio de cultivo selectivo y diferencial. Ya conociendo las características
de esa bacteria en ese medio en específico, pues nos podemos ir guiando para subsecuentes ensayos. Entonces, la finalidad de que nosotros inoculemos en estos medios es que podamos aislar y a través de las características de cada bacteria en cada medio, como les comentaba, nosotros podemos ahí distinguir entre un género o una especie en específico. Jamás nos vamos a quedar únicamente con el crecimiento en un medio de cultivo selectivo diferencial. Entonces, nunca. Es una identificación presuntiva. Entonces, nosotros sospechamos que puede ser esta bacteria, pero siempre hay que confirmar, ya sea por pruebas bioquímicas, por métodos moleculares, por espectrometría de masas, etcétera. Pero nunca nos vamos a quedar únicamente con lo que veamos en un medio de cultivo selectivo diferencial. Hay algunas veces que a lo mejor de un mismo género podríamos tener la misma morfología, pero ya llegando a una especie, pues necesitamos otro tipo de ensayos. Y entre especies incluso puede cambiar sus características. Por eso nunca nos vamos a basar en una identificación únicamente en los medios de cultivo. Los medios de cultivo nos van a servir para aislar, para dar una identificación presuntiva o para sospechar de cierto género o de cierta especie. Y de ahí ya podemos obtener un cultivo puro. Conociendo las características de esta bacteria, obtenemos nuestro cultivo puro para seguir haciendo otros ensayos. Entonces, la mayor parte de los trabajos en bacteriología, como les comentaba, necesitamos un cultivo puro. Esto porque, aunque sea una distinta especie, aunque sea de un mismo género, con que cambie la especie, nos puede cambiar por completo todo. Entonces necesitamos un cultivo puro, porque si lo tenemos en un cultivo mixto, no vamos a saber si la característica que estamos probando en una prueba bioquímica, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, no vamos a saber si corresponde a una o a otra especie. Por eso es muy importante un cultivo puro. Entonces, el método de aislamiento más empleado y que ya conocemos, pues es el método de siembra por estría en placa. Entonces, que también lo conocemos como estría en 4 cuadrantes o estría por agotamiento o aislamiento por agotamiento. Entonces, tomamos una muestra de nuestro cultivo mixto o de una muestra clínica ambiental de alimentos, etcétera, que pudiera contener más de un tipo de microorganismos, y lo vamos a distribuir con nuestra asa bacteriológica en el medio. Entonces es importante hacer al menos de 3 a 4 cuadrantes para que en el último cuadrante ya podamos tener las colonias más aisladas y podamos distinguir entre un género o una especie en específico, dependiendo del medio. Entonces, en los últimos cuadrantes es donde vamos a tener estas colonias que estén ya más separaditas y vamos a observar su morfología colonial y la coloración que tiene en este medio. Aquí les puse un ejemplo de un medio selectivo y diferencial, pero este es para Cándida. Cándida es una levadura, pero también tiene pues muchas características con bacterias y tiene este medio de cultivo. Nosotros vamos a ver únicamente para bacterias, pero les puse este ejemplo porque en este medio de cultivo para Cándida podemos hacer una identificación presuntiva de muchas especies. Entonces es específico para Cándida y dependiendo de la coloración y la morfología que tengamos en este medio, es una identificación presuntiva o sospechamos de cierta especie de Cándida. Por ejemplo, las azul oscuro son característicos de Cándida tropicalis, pero hay que hacer otros ensayos. Las verdes de Cándida albicans, esta rosita, Cándida krusei, Parasilopsis, la cafecita y la amarillita glabrata. Entonces, algo así vamos a ver en esta sesión.
pero enfocado hacia las bacterias. Entonces, cada bacteria va a tener una característica en cada medio de cultivo. Y esto va a depender mucho también de los ingredientes que tenga el medio. Entonces, primero les quiero poner un videíto para recordar las técnicas de inoculación en diferentes medios de cultivo. Este video, no se preocupen, no tienen que hacer diagrama de él, es únicamente para recordar las técnicas de inoculación. Entonces, cada técnica de inoculación nos va a servir para un fin en específico. La estrella en 4 cuadrantes, que es lo que vamos a ver únicamente en esta sesión, pues es para aislar, para inocular y aislar en un medio de cultivo. Hay otros tipos de técnicas de inoculación, como el vertido en placa, que lo vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a la parte de cuenta viable. Por picadura y otros tipos de siembra también lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones de las pruebas bioquímicas. Entonces pongan mucha atención, nada más es una recordadita de las técnicas de inoculación en diferentes medios, y algunas las vamos a ver más adelante en otras prácticas. Entonces este nada más es un recordatorio.
Bueno, en este video, nada más, como les comentaba, es una recordadita de las diferentes formas de inoculación, dependiendo del medio la prueba que vamos a realizar. Entonces, ahorita únicamente pues nos vamos a enfocar en la estría en 4 cuadrantes y pues vamos a ver un poquito también del procesamiento de las muestras, que al final pues nos va a servir para poder realizar este aislamiento. Entonces, antes de pasar al video de la práctica, quiero nada más explicarles un poquito de la metodología que nosotros pues veríamos en una práctica presencial, el cómo procesar una muestra. Entonces, esta técnica para procesar una muestra de a partir de un alimento líquido o sólido lo vamos a ver más a detalle en la práctica de cuenta viable. Pero aquí, esta técnica de dilución nos sirve tanto para aislar como para cuantificar. Nada más que aquí no vamos a cuantificar, únicamente lo vamos a utilizar para una forma de aislar, que esa muestra que nosotros tengamos del alimento no esté tan cargada de microorganismos que luego nos puedan afectar y que no podamos obtener colonias aisladas. Ese es el objetivo. Ya en la práctica más adelante de cuenta viable, ahí sí vamos a ver el procedimiento más detallado y ahí sí nos va a servir para cuantificar. Entonces aquí es únicamente para reducir un poquito la carga bacteriana y podamos procesar también la muestra, porque hay a veces que las muestras pues sólidas no podemos tomar una buena muestra representativa. Las muestras líquidas pues depende también mucho de su viscosidad. Entonces el diluirla también nos ayuda para poderla manejar mejor y poder inocular el medio de cultivo. Entonces, de manera así, muy rápida, muy general, les digo, esta técnica la vamos a ver mucho más a detalle más adelante, pero para una muestra de alimento, ya sea líquido o sólido o de suelo, si es sólido, se va a pesar 1 gramo. Si es líquido, con una pipeta estéril vamos a tomar 1 mililitro, ya dependiendo de nuestra muestra. Y esto lo vamos a poner en un tubo que contenga 9 mililitros de solución salina. Esto, como les comentaba, es para manejar más fácilmente la muestra y, y que se pueda también reducir un poquito su carga microbiana para poder aislar correctamente. Si es necesario, se pueden realizar 2 o más diluciones, que lo que se hace pues es pasando ahora 1 mililitro de la primera dilución a otro tubo que contenga de igual forma 9 mililitros de solución salina estéril. Esto aplicaría más para lo que le comento, la cuenta viable, que ahí sí queremos cuantificar. Aquí pues es más que nada dependiendo de nuestra muestra. Si es, por ejemplo, una muestra de carne que esté cruda, pues ahí sí vamos a tener una gran cantidad de microorganismos que luego nos pueden dificultar. Entonces ahí sí lo podríamos diluir. O cuando es una muestra pues muy viscosa, de un alimento muy viscoso, pues también podríamos diluirlo, ya dependiendo del alimento. Pero para esta práctica, comúnmente con una sola dilución, tenemos más que nada para los alimentos sólidos, para que ahí en la solución salina pues se desprenda el mayor número de microorganismos que este alimento pudiera contener, y así poderlo trabajar más fácilmente. Ya teniendo nuestra dilución, pues con el asa bacteriológica tomamos una asada y la sembramos en el agar correspondiente. Ya dependiendo de nuestra muestra, pues vamos a utilizar cierto agar. Y pues va a ser con estría en 4 cuadrantes, que ya lo conocemos. Para muestras que son mediante hisopado, ya sean exudados faringios, muestreo de piel o incluso de superficies, ahí lo que vamos a hacer es utilizar un hisopo. Entonces, este hisopo debe de estar estéril y lo que hacemos pues es empapar ese hisopo pues con la muestra o con la superficie. Dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar. Hay algunos, o si en el laboratorio donde trabajemos
se necesita que tenga algún medio de transporte, etcétera, pues el hisopo pues también puede estar ya impregnado con este medio y podemos tomar más fácilmente la muestra, pero pues ya dependiendo una muestra en específico. Aquí lo vamos a ver de manera general. Por ejemplo, en un exudofaringio, que es lo más común que hacemos en una práctica presencial, con un hisopo estéril, pues vamos a pasar toda la superficie del hisopo por nuestras amígdalas para obtener una muestra. El hisopado de manos también lo podemos realizar. De igual forma es pasar toda la superficie del hisopo rotándolo por la superficie de las manos, las uñas, los dedos, etcétera. También igual y podríamos también realizar por superficies, delimitando un área. Y por ahí también podríamos realizar este procedimiento. Entonces, una vez que ya tengamos nuestro hisopo completamente cargado de nuestra muestra, aquí lo que hay que hacer es que primero con el hisopo hacemos la descarga en el primer cuadrante y con el asa bacteriológica hacemos el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante. ¿Okay? Bueno, en este caso pues se inocularían dos placas, pero bueno, no le tomemos mucha relevancia a lo de las placas. Esto es cuando es una práctica presencial. Aquí pues vamos a ver todos los medios de cultivo, entonces el reporte es de todos los medios de cultivo. Y pues en ambos casos, independientemente del procedimiento que hagamos para procesar nuestra muestra, como les digo, lo que queremos es aislar algún microorganismo de estas muestras, pues lo vamos a incubar de 35 a 37 grados, de 18 a 24 horas y en una incubadora de aerobiosis. Aquí porque nos interesan pues los microorganismos que sean aerobios. Ya si a ustedes les toca que quieren recuperar un microorganismo que sea anaerobio, por ejemplo, pues vamos a darle las condiciones necesarias. Entonces aquí únicamente, pues a nivel de práctica, solo nos quedamos a nivel de aerobiosis. Vamos a ver el videíto de la práctica que, como les comento, está enfocado pues únicamente en ver así el procesamiento de la muestra y la inoculación en el medio. Aunque eso no es lo más importante de esta sesión, que si bien la práctica, pues el mismo nombre lo dice, aislamiento en un medio de cultivo selectivo y diferencial, lo importante es entender y ver el fundamento del medio de cultivo para cada grupo de bacterias para el que está diseñado. Entonces, en la sesión anterior, se les puso una actividad que ustedes pues buscaron ciertas características de un medio. A cada equipo pues les tocó un medio de cultivo diferente y buscaron algunas características. En esta sesión vamos a hacer lo mismo, pero ahora se van a añadir otras cosas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de los medios de cultivo ya inoculados. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a ver la parte correspondiente de la inoculación. Les voy a adelantar tantito el video porque aquí está junto de la preparación de los medios y eso ya lo vimos la sesión anterior. Entonces pongan atención aquí en esta parte de la inoculación. Está bastante sencillito. Ya lo hemos visto seguramente en métodos, ya vieron la inoculación en 4 cuadrantes. Pero vamos a poner atención.
Bueno, vimos en el videito nada más, pues rápidamente, la inoculación de los medios de cultivo. Para todos los medios de cultivo, pues es en estría en 4 cuadrantes. Ya lo único que pudiera variar, pues sería el tipo de muestra, si fue un sólido o si fue un líquido, o si fue algún hisopado de alguna superficie o hisopado faríngeo de alguna herida. Pero independientemente de la forma en que lo procesamos, en la inoculación del medio fue exactamente la misma, en estría en 4 cuadrantes, para que nosotros al final pues podamos tener nuestras colonias bien aisladas y podamos ver correctamente la morfología y poder distinguir entre un grupo de microorganismos y otro, dependiendo del medio. Entonces, como les comentaba, a las 6 de la tarde van a tener una actividad que les va a aparecer en la sección de tareas, donde van a poder encontrar o les va a aparecer el formato para hacer la actividad. Es muy similar a la de la semana pasada. De hecho, pueden sacar varia información de lo que ya hicieron la semana pasada, pero la información nueva ahorita se los voy a mostrar para explicarles. Pero antes de eso, lo más importante de esta actividad es principalmente que ustedes investiguen cuáles son las muestras que ustedes pudieran utilizar para poder inocular estos medios de cultivo, una muestra clínica de alimentos, etcétera, pero especificar cuál es el tipo de muestra para cada medio de cultivo. También lo importante es que van a poner nuevamente los ingredientes de los medios, pero ahora van a poner su fundamento, es decir, para qué nos va a servir cada ingrediente. Eso es muy importante para que nosotros entendamos cuál es la reacción que está ocurriendo. Y también, otra de las partes más importantes es ver los cambios que tienen las bacterias en ese medio, dependiendo de para qué tipo de bacterias es. Aquí, por ejemplo, en el agar XLD, en este medio se basa en la diferenciación por la fermentación de la gilosa. La mayoría de los medios de cultivo que estamos viendo se basan en la fermentación de un carbohidrato. Entonces, vamos nosotros a investigar y a poner imágenes de ejemplo de un microorganismo fermentador y un no fermentador para ese medio de cultivo en específico. Aquí en el caso del XLD, los que pueden fermentar la gilosa van a presentar colonias amarillas, por ejemplo, E. coli, como lo vemos aquí. Los no fermentadores, por ejemplo, como Shigella, tienen colonias rojas o ligeramente púrpuras, como lo vemos acá. Y acá tenemos el medio pues, de control para ver el cambio. En el caso de Salmonella, presenta una característica de una coloración oscura. Bueno, eso lo van a investigar ustedes, al que le tocó ese medio. Y aparte, pues también, como todos, como quiera, van a poner todos los medios de cultivo para investigarlo. Pero esta actividad es para ustedes, para ayudarlos a recopilar esa información y que no batallen tanto en su discusión. Entonces, bueno, algo que se me olvidó comentarles, es que van a subir la presentación en PowerPoint tanto en la sección de tareas como un archivo, una presentación en PowerPoint que está en la sección de archivos. Entonces ahí uno por equipo va a poner su presentación o bueno, su diapositiva del medio que les tocó. Y ahí ustedes yo lo voy a revisar y ustedes lo van a poder consultar para que les sirva esa información a todos para poder realizar más fácilmente su reporte. Entonces esto es para ayudarlos a ustedes que recopilen esa información. Entonces este es un ejemplo del medio XLD. ¿Okay? También van a hacer lo mismo para los demás medios, pero van a ser uno por equipo. Pero todos en el reporte van a ser de todos los medios. Yo les voy a pasar los resultados que van a discutir, como en las demás sesiones,
Pero estos únicamente pues van a ser inoculados con cepas control, entonces no van a ser a partir de muestras. Pero es importante, por eso se los puse en esta actividad, es importante que ustedes sepan qué tipo de muestra podemos inocular en cada medio. Aquí, por ejemplo, el medio Enterico-Hectoen, aquí se basa en la fermentación de la lactosa. Entonces, los no fermentadores se van a ver color verde azulado, como Salmonella y Shigella, y las fermentadoras de la lactosa las vamos a ver amarillas. Entonces, aquí vemos en esta imagen que tanto un fermentador como un no fermentador. En el caso de McConkey, este también se basa en la fermentación de la lactosa, pero sus componentes son distintos. Entonces vamos a apreciar una coloración distinta. De igual forma, hay que poner un microorganismo fermentador y uno no fermentador, dependiendo del medio. O si hay algún caso especial de una coloración característica, como Salmonella en XLD, o habrá algunos medios que tengan una inhibición parcial de algunos microorganismos, entonces también ponerlo para que nosotros, para que ustedes vean cómo se ve una inhibición parcial. En el caso de MB, también se basa en la fermentación de la lactosa, pero su composición es diferente. Aquí recordamos el brillo verde metálico característico de E. coli, pero no se vayan con esa finta de que todo lo que brille en MB es E. coli. No, también hay otras bacterias del género Citrobacter que también dan esa coloración verde brillante. Entonces, no nada más E. coli puede dar esa coloración, pero es muy característico en ese medio. De igual forma, podemos ver los no fermentadores de la lactosa, los fermentadores de la lactosa, y hay algunos que se inhiben parcialmente, que eran los que les comentaba. Entonces, ¿cómo se vería esa inhibición parcial? Okay, el medio sal-imanitol, aquí este se basa en la fermentación del carbohidrato manitol. Entonces, ¿cómo se ven aquellas bacterias que sí lo pueden utilizar y cuáles no? ¿Cómo se ven las que no lo utilizan? Y así para cada medio de cultivo es lo que van a hacer. En el caso, por ejemplo, del agar sangre, que este es un medio únicamente diferencial, pues podemos poner un montón de muestras. Entonces pueden poner pues de las más comunes que se puedan utilizar en ese medio. Y aquí lo importante es ver los tipos de hemólisis, que este es únicamente diferencial para el tipo de hemólisis. Entonces, hay que poner un ejemplo de un microorganismo que tenga hemólisis alfa, beta y gamma, en el caso del agar sangre. ¿Sí? Bueno, y algo que no vamos a ver en esta sesión, pero yo les quiero comentar, siguiendo lo que les decía de los medios de cultivo que nos sirven para nosotros aislar cierta bacteria o cierto grupo de bacterias, y de acuerdo a sus características morfológicas nosotros podemos seleccionar una colonia que tenga las características que nosotros buscamos en algún microorganismo, y esta lo podemos aislar en otra placa, ya sea de un medio de cultivo selectivo, igual, selectivo o diferencial, o en algún medio de cultivo como agar nutritivo, etcétera. Esto para obtener ahora sí un solo cultivo puro. Ya después de las 18 o 24 horas de incubación, pues vamos a tener nuestro cultivo puro. Entonces va a ser, dependiendo de las características que tenga, pues vamos a seleccionarlo y lo vamos a guardar. Ya que tengamos nuestro cultivo puro, que estemos seguros que nada más tenemos un solo tipo de bacterias en ese cultivo, ya vamos a poder hacer los siguientes ensayos, como son las pruebas bioquímicas o algunos otros métodos de identificación, antibiogramas, etc. Entonces, una vez que ya hayamos hecho nuestra identificación confirmatoria por algún método ya establecido, ahora lo que sigue es la conservación de cepas. Entonces, para la conservación de cepas hay muchos métodos, pero los más comunes es la liofilización y la congelación,
Y de estos dos, la conservación por congelación es la que se utiliza en la mayoría de los laboratorios. Que esta conservación por congelación pues se basa en poner nuestra bacteria de un cultivo puro en un medio que contenga glicerol. El glicerol va a actuar como un crioprotector que va a evitar que la célula se rompa con los cristales de agua que se puedan formar. Y esta congelación se guarda, más bien estas cepas por congelación se guardan a menos 80 grados y pueden durar muchos años. También se puede hacer a menos 20, pero sí se ha visto una reducción en la viabilidad de las bacterias a corto plazo. Entonces lo ideal es que queden a menos 20 grados. ¿Okay? Entonces, antes de pasar para mostrarles la actividad que van a hacer, ¿tienen alguna duda o pregunta? Buenas tardes. ¿Sí? La presentación que haremos hoy es quitándole lo que habíamos puesto la vez pasada o la complementamos nada más con lo que pide ahorita. Hay que modificarlo un poquito. Entonces les voy a compartir mi pantalla para ver esta parte. Entonces aquí en archivos también les va a aparecer en tareas, pero aquí en archivos pueden encontrar ese mismo archivo. Entonces es muy similar. Ahí está. Es muy similar el formato, pero aquí se va a cambiar poquito. Entonces nos quedamos igual con el nombre, con el grupo de microorganismos a aislar, el tipo de medio de cultivo, si es selectivo diferencial. Ay, me faltó la muestra. En esta presentación no tiene lo de la muestra. Bueno, ahorita lo modifico. En el archivo que les va a aparecer en tareas si viene. Pero aquí falta el tipo de muestra que les comentaba, tienen que especificar. Nuevamente pueden poner lo mismo de los ingredientes, pero hay que complementarlo con el fundamento, es decir, para qué sirve cada ingrediente. Obviamente la referencia nos podemos volver a basar en las fichas técnicas, nada más que correspondan muy bien a cada medio. Y también nos podemos ayudar de libros. Hay unos libros muy buenos que también vienen esto de los medios de cultivo selectivos y diferenciales. Nuevamente hay que poner la foto del medio sin inocular para tenerlo como control y vamos a añadir esta parte del medio ya inoculado. Entonces, como les comentaba, es poner un ejemplo de una bacteria fermentadora del carbohidrato y una que no lo sea. Y dependiendo del medio, incluir los ejemplos de casos especiales, como ahorita vimos Salmonella en XLD o en Hectoen, o en el caso de inhibiciones parciales de algunos medios. Esto ya dependiendo de cada uno. Entonces, si se les es muy poco el espacio, pueden utilizar otra diapositiva, no pasa absolutamente nada. Mientras la información sea la correcta, eso es lo importante. Entonces, ahorita nada más les voy a añadir aquí la parte del tipo de muestra, que me faltó en esta presentación, pero este es el formato que ahora vamos a hacer para esta actividad y ese yo lo voy a revisar y ustedes lo pueden consultar aquí mismo en archivos y de ahí pueden tomar la información que necesiten para realizar su reporte. Esto es una ayuda para todos, que entre todos vamos a colaborar para que batallen un poquito menos en este reporte. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O pregunta? No solo del... Sí, maestra. ¿Es el mismo medio que hicimos la semana pasada? Sí, es correcto. Es el Ah, mismo ok. medio. Son los mismos equipos, el mismo medio. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda, tanto de lo que vimos en la práctica o de la actividad? Hay que subirlo a Forms, digo, perdón, o la Teams, profe. Sí, hay que subirlo
tanto en tareas, eso va a ser individual en tareas, y por equipo van a subir su diapositiva ahí en archivos para que todos lo puedan ver. Entonces, en los dos. Gracias. De nada. ¿Otra duda que tengan? Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues hasta aquí sería la sesión. Entonces damos por terminada esta sesión y ahorita ya a las 6 les va a aparecer pues en tareas, pero pueden utilizar ese mismo formato. Nada más les voy a agregar la parte del tipo de muestra, es lo único que me faltó ahí modificarles. Entonces ya tienen esta hora para hacer esa actividad. Yo en el día de mañana lo estaré revisando y ya ustedes lo pueden consultar para ayudarles a que hagan su reporte. Entonces, pues si no hay más, los dejo para que hagan ahí su reporte y pues nos vemos la próxima semana ahora con las pruebas bioquímicas. Si tienen alguna duda, pues pueden enviarme un mensajito ahí por el chat y respondemos pues su duda. Entonces, pueden salir de la sesión para que no batallen tanto para hacer su actividad. Entonces, nos vemos la siguiente semana y si tienen dudas, pues me mandan un mensajito. Cuídense mucho y a vacunarse los que ya les están tocando. Pronto ya llegarán los otros municipios. Que tengan excelente tarde, cuídense mucho.